Bien, aquí está la máquina térmica, es el depósito caliente o la fuente, el depósito frío o también llamado sumidero. Esta es la energía que recibimos de la fuente, vamos a llamar Q sub H, el trabajo producido. Esta es la energía rechazada, o Q sub C. Esta es la eficiencia de la máquina térmica. Eficiencia 1 es el trabajo que produce la máquina respecto a la cantidad de energía recibida de la fuente. Le ponemos valor absoluto porque esta cantidad es negativa, ¿no? Toda energía que sale del sistema es negativo. Entonces esto va a ser negativo, por eso le ponemos el valor absoluto para tener una cantidad positiva aquí. Aquí tengo el diagrama temperatura-entropía para el fluido que es parte de esta máquina térmica. ¿Okay? Si aplicamos el ciclo de Carnot, o sea, si consideramos que lo que está ocurriendo aquí dentro de la máquina térmica es un ciclo de Carnot, un ciclo completamente ideal, el más ideal de todos, entonces en un diagrama temperatura-entropía, el fluido que está dentro de la máquina estaría pasando por estos 4 estados a través de estos 4 procesos. Primero, considerando que el fluido se encuentra en este estado 1, a una determinada temperatura, a una presión, con una entalpía, con una entropía, lo que usted quiera, este fluido, según el ciclo de Carnot, debe pasar por un proceso de expansión, es decir, su volumen se incrementa. Pero esta expansión debe desarrollarse de manera isotérmica, es decir, que su temperatura no cambie. Luego de este proceso de expansión isotérmica, fíjense cómo su entropía cambia, pasamos a un estado 2, y de ahí el fluido debe pasar por un proceso de expansión, pero ahora isentrópica, es decir, a entropía constante. En esta segunda etapa, el fluido sigue incrementando su volumen, pero su entropía no cambia. La temperatura disminuye, el fluido empieza a enfriarse. Posteriormente, el fluido pasa por un proceso de compresión, pero una compresión a temperatura constante. El fluido reduce su volumen, su temperatura se mantiene constante, pero noten algo aquí, su entropía está disminuyendo. La entropía del punto 4, la entropía final, es mayor que la entropía del punto 3. Usted puede estar pensando, eso contradice la segunda ley de la termodinámica, porque la entropía no puede ser menor que 0, o sea, la variación de entropía no puede ser menor que 0. Aquí es evidente, si usted resta entropía 4 menos entropía 3, el resultado es negativo. No hay ninguna violación a la segunda ley, porque recuerde que la segunda ley se aplica al total, no solo al proceso, no solo al sistema. Este es el sistema. Ahí hay que agregarle la variación de la entropía de los alrededores. Cuando se le agrega eso, ahí sí, esa variación de entropía total no puede ser menor a 0. Finalmente, el fluido frío, comprimido, con menor entropía, regresa al estado 1 mediante un proceso de compresión, pero a entropía constante. Y retornamos al punto 1 y cerramos el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot en un diagrama temperatura-entropía tiene esta característica, miren, parece un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Dos procesos a temperatura constante y dos procesos a entropía constante, eso es un rectángulo. Si lo vemos este mismo ciclo, pero en un diagrama presión-volumen, todo esto sería esto que está aquí. Aquí está el punto 1, aquí se produce la expansión, lógico, estamos aquí el volumen se está incrementando, pero sobre una isotérmica, por eso que es una expansión isotérmica. Luego continúa la expansión, el volumen sigue incrementándose, pero a entropía constante. Cuando hablamos de entropía constante nos referimos que es un proceso adiabático, pues, ¿no? Y llegamos al punto 3. De ahí el fluido pasa por dos procesos de compresión. Primero a temperatura constante, luego a entropía constante, y regresamos otra vez al estado 1. Fíjense cómo el punto 1, cuando se expande, pasa de una isóbara de alta presión a una isóbara de baja presión. Cuando se sigue expandiendo por aquí, la presión sigue disminuyendo.
su contenido energético, o sea, su entalpía también aquí disminuye. Aquí más bien hay un incremento de su entalpía, ¿no? Pasamos de esta entalpía, de esta curva isoentálpica, a esta otra curva isoentálpica que tiene un mayor valor. El ciclo de Carnot no es un proceso que se pueda desarrollar, o sea, que se pueda implementar básicamente por estos procesos isotérmicos. Porque justamente en la etapa 1-2, aquí en la expansión isotérmica, es donde el fluido recibe la energía desde la fuente. Aquí, en la etapa 1-2 se produce esta parte, la recepción de la energía. Y en la etapa 3-4 es donde se produce el rechazo de la energía, o sea, esto que está aquí. Muy bien. En el ciclo de Carnot se considera que cuando el fluido recibe esa energía, su temperatura no cambia. Todos sabemos que cuando un fluido recibe energía, se calienta, ¿no? Y su temperatura tiene que cambiar, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Sí se podría, conceptualmente el fluido no podría cambiar su temperatura, pero sí cambia su presión, ya está bien. ¿Ok? Eso sí es posible. Sin embargo, esto podría darse cuando el fluido está pasando por un cambio de fase. Por ejemplo, imagine usted que este punto 1 fuese el fluido en fase líquida y él recibe energía, ¿correcto? Y al recibir energía, ¿qué va a pasar con el líquido? Se va a empezar a evaporar. Es decir, va a usar esa energía en cambiar de fase. Pero ese cambio de fase se puede desarrollar a temperatura constante, sí. Algo similar ocurre aquí abajo. El fluido puede comprimirse. Sí, el fluido puede comprimirse rechazando energía, pero manteniendo su temperatura constante. Eso puede ocurrir también cuando hay un cambio de fase, cuando pasamos de una fase gaseosa a una fase líquida. El proceso de condensación se desarrolla a temperatura constante y ahí se está rechazando energía. Entonces, esto nosotros lo podemos aplicar si tuviésemos una situación de este tipo. Cuando la etapa 1-2 y la etapa 3-4 se dan aquí, dentro de la región de coexistencia. Dentro de la región de coexistencia, si el punto 1 fuese líquido saturado y recibe energía desde la fuente, esa energía se utiliza en la evaporación. Y llegó al punto 2, todo el líquido se evaporó. Y en este proceso de evaporación, la temperatura permanece constante. Luego aquí, el punto 3 es una mezcla bifásica, ¿correcto? Donde básicamente hay más vapor que líquido y pasa por un proceso de condensación, en donde rechaza energía y el vapor empieza a volverse líquido y la temperatura se mantiene constante. Bueno, aquí está el mismo diagrama, pero en la región de coexistencia del diagrama temperatura-entropía. ¿Okay? Si quisiésemos implementar el ciclo de Carnot en un sistema en donde el fluido va a cambiar de fase, de tal manera que así salvamos este problema, ¿no?, de que recibe energía y su temperatura no cambie, que rechaza energía y su temperatura no cambie, aparentemente el problema está solucionado. Si quisiésemos implementar esto, un proceso, tendríamos algo así, ¿no?, más o menos. Fíjense, aquí está el punto 1, ¿no?, que este punto que está acá, es un líquido saturado, y este líquido saturado pasa por un equipo en donde recibe energía del exterior. Un caldero, por ejemplo, ¿no? Aquí en el exterior se está quemando un combustible y esa energía se le pasa al líquido. ¿Y en qué lo utiliza el líquido? En evaporarse. Entonces pasamos del estado 1 al estado 2. El estado 2 vendría a ser vapor. Este vapor, vamos por acá, pasa a un expansor. El expansor lo que hace es genera trabajo. Y al generar trabajo, el fluido sale con menor presión. En el expansor lo que ocurre es una reducción de la presión. Entonces pasamos de este punto 2 a este punto 3. Si el expansor fuese ideal, significa que este fluido 2
y el 3 deben tener la misma entropía. Si este es un proceso ideal, como lo es el ciclo de Carnot, entonces el punto 3 debe estar ubicado por debajo del punto 2, a la misma entropía. Pero si es así, entonces el punto 3 caería dentro de la región de coexistencia, porque la región de coexistencia es una campana que se va abriendo. Y si el punto 2 es un vapor saturado, entonces el punto 3 tiene que estar dentro de la región de coexistencia. Es decir, que lo que sale del expansor es una mezcla de vapor con un poco de líquido. Pero no solamente eso, a medida que el vapor ingresó al expansor, se fue formando líquido. Luego esa mezcla bifásica pasa por un condensador, en donde el volumen empieza a reducirse, porque se está condensando, el vapor se está volviendo líquido. Y llega a un punto 4 en donde tengo una mezcla bifásica, líquido con vapor, más líquido que vapor. Y de ahí lo que debo hacer es regresar al punto 1, que es un punto de mayor presión. Y para eso tengo que aplicarle un compresor para incrementarle la presión. Pero si el compresor es ideal, o sea, es un compresor isentrópico, ya el punto 4 y el punto 1 deben tener la misma entropía, porque es un compresor ideal. ¿Ok? Y llegaríamos otra vez a una condición de líquido saturado para empezar el proceso de nuevo. Uno podría decir, entonces podemos aplicar el ciclo de Carnot, ¿no?, como un proceso o como parte de, o como un ciclo que permita justamente generar trabajo a partir de esta energía que estamos aquí quemando. No, no se puede. No se puede implementar. ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones. Ya, no es posible implementar el ciclo de Carnot. La primera es la siguiente. Un problema radica aquí, en el punto 2. Generalmente el fluido, o el fluido que podría utilizarse en el ciclo, podría ser agua, ¿no?, que es el fluido que usualmente se utiliza. Si fuese así, entonces tenemos un problema aquí con el punto crítico. Cuando uno quiere aplicar el ciclo de Carnot, esta temperatura a la cual se está produciendo la etapa 1-2, esta temperatura tiene que estar por debajo de la temperatura del punto crítico del fluido. No puede estar por encima, pues no, ni tampoco muy cerca, porque si está muy cerca, entonces el punto 1 y el punto 2 van a estar cada vez más cerca. ¿Y eso qué tiene que ver? Que esta distancia que ves aquí es directamente proporcional a la cantidad de calor que recibes. Mientras más grande es esta distancia, más largo es esto, más calor puedes recibir. Mientras más pequeño es, menos calor recibes. Entonces no te puedes acercar al punto crítico, menos superarlo, pues, ¿no? Porque estás trabajando en la región de coexistencia. ¿Y por qué trabajo en la región de coexistencia? Porque solamente en la región de coexistencia tú puedes absorber energía manteniendo constante la temperatura. Fuera de la región de coexistencia no. ¿Eso qué significa? Que la temperatura a la cual vas a trabajar, la temperatura a la cual va a salir el fluido en el punto 2, o sea, a la salida del caldero, va a estar limitado por esta temperatura del punto crítico. Ahí tienes un primer problema. Pero vamos a suponer que a ti eso, bueno, no te importa tanto. No importa, dices tú. Muy bien. Ahora sí puedo aplicar el ciclo de Carnot, tampoco. Porque tienes otro problema aquí, en el expansor. Que según el ciclo de Carnot, como el punto 2 tiene que estar a la misma temperatura del punto 1, entonces el punto 2 máximo puede llegar aquí, a vapor saturado. Mira, muy bien. Y como este vapor saturado va a ingresar al expansor, ¿qué va a ocurrir? A medida que pasa por el expansor, empieza a formarse líquido. Mientras más bajes la presión, más líquido va a formar dentro del expansor. ¿Y qué hay con ello? Que en un expansor no puede haber líquido. No, se debe evitar la formación de gotas de rocío dentro del expansor. ¿Por qué? Porque eso daña a los álabes, a los componentes dentro del compresor, o perdón, dentro del expansor. No lo va a dañar en ese momento, pero con el tiempo se va a dañar. Del punto de vista operacional es una operación incorrecta eso. Trabajar o diseñar un expansor
que trabaje con líquido, con rocío, con formación de condensado dentro de él. Eso está mal. Entonces por ahí no se puede, no puedes. Tienes otro problema aquí, en el condensador. Ya, vamos a suponer que ya, pues, ya has llegado a este punto 3. O sea, lo que sale del expansor es una mezcla líquido con vapor, más vapor que líquido. Según el ciclo de Carnot, el punto 4 tiene que ser un punto tal que tenga la misma entropía del punto 1. Por lo tanto, el punto 4 debe ubicarse aquí abajo. Pero aquí abajo tenemos una mezcla bifásica, donde hay más líquido que vapor. Esta mezcla bifásica debe tener una fracción vaporizada o una fracción condensada precisa. O sea, no te puedes ir muy a la izquierda, porque si te vas más a la izquierda, pues ya te pasaste por el punto 1. Ni muy a la derecha, porque no vas a coincidir con el punto 1. Debe estar justo ahí. Y ahí que hay con eso. Que cuando uno condensa un vapor, los condensadores, generalmente, cuando uno le agrega una mezcla, incluso una mezcla bifásica como esta, lo que hacen es condensar y lo llevan hasta que todo se vuelva líquido. Es muy complicado producir una condensación que te lleve hasta este punto, hasta una determinada mezcla líquido-vapor. Los condensadores generalmente te llevan todo el vapor, te lo vuelven líquido. Pero decir, no, quiero que solamente me vuelva líquido el 85%. Difícil. Pero se puede, sí, se podría hacer. Pero sería costoso, sería complicado. O sea, desde el punto de vista tecnológico no es viable una condensación así de este tipo. Tienes otro problema en el compresor. Que los compresores no trabajan con líquidos, solo con gases. Y aquí tú le estás alimentando al compresor, aquí en el punto 4, una mezcla de líquido con vapor. Es más, hay más líquido. Es una mezcla de líquido con vapor. Y los compresores no trabajan con mezclas bifásicas. O bien con gases, el compresor, como lo hemos visto, o bien con líquidos, la bomba. Pero una mezcla líquido-vapor, y necesitas eso para llegar al punto 1. En las 4 etapas tienes problemas. Desde el punto de vista tecnológico no es viable implementar el ciclo de Carnot. Bueno, ahí es donde entra el ciclo Rankine.